Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible que Estación Central llegue hasta todos ustedes, ya sea a través de C7 Radio, a través de C7 Televisión. Bienvenidos. Usted nos puede sintonizar, les reitero, a través de C7 Televisión o en radio a través de las frecuencias 96.3 de FM y 630 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludamos también a todas las personas que nos sintonizan en Puerto Vallarta y que lo hacen en C7 Radio a través del 101.9 de FM y a través del 1080 de AM. También muchos saludos y abrazos a toda la zona sur del estado de Jalisco, que nos sintonizan sobre todo en la zona de Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM. Muchas gracias por sintonizarnos. Por supuesto, a todas las personas que lo hacen a través de internet, ya lo saben, a través de www.c7jalisco.com. El tema de esta semana, aquí en su programa Estación Central, es acerca de la delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Poniendo un poquito en contexto, en las últimas semanas la inseguridad, la percepción de la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara se ha incrementado debido a asaltos en bancos, delincuencia callejera, celulares, bolsos, etcétera. Esta información obviamente, bueno, pues desgraciadamente no es nueva para la ciudadanía, para la población, y aquí en C7 lo tomamos de frente, lo tomamos aquí toda la semana, periódicos, medios que cada día se está mencionando, pero aquí en C7 esta semana la dedicamos, Estación Central, a la delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Creo que usted que nos está sintonizando conocerá personas que desgraciadamente, bueno, pues han sido víctimas de algún asalto, de algún robo. Pues esta semana, le reitero, estaremos aquí. Y es que sabe que hay muchas colonias donde se están viviendo esta inseguridad. Hablamos de Providencia, de Ladrón de Guevara, de la Americana, pero también sucede en colonias como la Duraznera, en Oblatos también, en Lomas de Zapopan, y bueno, toda esta población que desgraciadamente pues o no se entera uno, o no lo sabe, o los medios no lo mencionan. Y bueno, pues, ¿qué sucede también en estas colonias con la gente que ahí vive, cómo lo percibe, en los trayectos también? Y tomamos esto en cuenta porque la zona metropolitana de Guadalajara está conectada, ¿no? Hay trayectos, personas que viven en una zona y que se van a saltar a otra zona, por ejemplo. Bueno, pues son datos que aquí tendremos que manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona metropolitana de Guadalajara no es exclusiva de un municipio, sino que estamos interrelacionados, estamos conectados. Y bueno, este tema, la delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, es lo que nos tiene aquí en Estación Central. Y bueno, pues con este contexto que yo les doy, la más cordial bienvenida, saludo con mucho gusto. Hoy lunes tenemos, ya lo sabe usted, representantes de partidos políticos. Y es por eso que doy la bienvenida a la licenciada Noemí Rodríguez Torres, secretaria de Asuntos Electorales del PRD. Bienvenida, licenciada. Gracias, Begoña. Gracias por estar aquí. Invitación. Al contrario, mucho gusto. También saludo con mucho gusto a Noé Chávez, coordinador de capacitación del PAN Jalisco. Noé, buenas tardes. Gracias, Begoña, por la invitación. Otra vez un saludo a todas las personas que nos sintonizan, en especial a los jóvenes, que hoy es su día. Ah, felicidades. Sí, felicidades a la mesa. Sí, muchas gracias a los jóvenes. Saludo también a Alberto Mora, presidente de la Fundación Colosio del PRI. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Begoña, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la invitación y saludos también a la audiencia que nos sintoniza el día de hoy. Bienvenido. Gracias. Bienvenido también Hugo Luna Vázquez, dirigente estatal de Partido Movimiento Ciudadano Jalisco. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues arrancamos, este es el tema, delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Como comentábamos, de unas semanas para acá, pues es lo que se ha ido viviendo, tenemos pues videos, ¿no? Tenemos creo que pues muchos testimonios de personas que van en los camiones y que han sido asaltadas, los robos, el tema de los motoladrones y que se desplazan, ¿no? En un pues pentágono muy amplio que se puede focalizar en algunas colonias, que es lo que nos damos cuenta, pero también sucede en otros lados. En estos primeros 5 minutos, ¿cuál es la percepción con la que podemos empezar esta mesa aquí en Estación Central? ¿Quién dice? Bueno, licenciada Noemí Rodríguez. Primero las damas. Para iniciar, muchísimas gracias por la invitación y para dar la opinión acerca de este asunto tan sentido en la sociedad, en esta zona metropolitana que cada vez se vuelve más compleja y que está sufriendo mucho este asunto de la inseguridad.
No es nada más los motoladrones o que si me robaron el espejo del vehículo. Se está dando el asalto en todos los momentos de la vida. La gente está viviendo incluso ya con miedo el salir a la calle, aun cuando las personas no lo estén refiriendo a cada momento. Según los estudios que están haciendo los propios universitarios y la gente que está dedicada a la salud mental, dicen que se está reflejando en mucho estrés en los niños, en los adolescentes, jóvenes, en los adultos mayores que están pensando que si salen a la tienda o se quedan solos en su casa pueden ser víctimas de asaltos, de violencia. Es tan común ahora que no tenemos que dejar de sorprendernos ni perder la capacidad de asombro en este asunto. Hace un rato que llegué a la casa de ustedes a comer, antes de las 3, me encontré que a mi vecina le habían robado. Entonces estaba la señora allá afuera y me dijo, ¿qué hago? Pues le aviso a la policía, me van a hacer ir a declarar. Le dije, señora, yo le sugiero que denuncie. Le va a causar molestia ir a una delegación, al Ministerio Público, a donde sea, pero vaya, porque cada vez que nosotros nos quedamos callados por un asunto que sucede, damos pie para que la delincuencia siga más organizada. Nosotros somos los desorganizados, ¿no? Entonces, cualquier barrio, dicen mis vecinos, ahora se ha convertido en peligroso. No es privativo de la colonia Jalisco o de aquellas zonas que se señalaban de la calzada para allá, sino ahora es toda la zona metropolitana en donde encontramos los rasgos de violencia y de violencia exacerbada, ¿no? Bien recuerdo yo cuando se empezaron a encontrar los primeros cuerpos descuartizados, la declaración que hizo el decano Rivas Sousa, el doctor Rivas Sousa, acerca de su experiencia, que él había tenido miles de cadáveres en sus manos y que había hecho necropsias, pero que nunca había encontrado tal grado de saña y de violencia en los cuerpos que se estaban encontrando. Y que los seguimos viendo, ¿no? A partir de los primeros que se encontraron han seguido muchísimos. Entonces, de pronto la sociedad como que cierra los oídos, cierro, no veo, no oigo, para tratar de protegerse en un sentido de autoprotección, ¿no? Pero eso no quiere decir que deje de existir. Más bien la gente deja de hablar para no sufrir. Pero resulta que sí tenemos problemas. Y lo vemos los maestros en las escuelas cuando nuestros niños tienen de pronto mucho estrés. Vemos niños con gastritis, con problemas muy serios, de problemas de atención que no se reflejan no nada más en el aprendizaje, sino en su conducta cotidiana. Adolescentes que son en la secundaria cada vez más violentos, con sus padres, con sus maestros, con sus propios compañeros, y que muchos de ellos pueden llegar incluso a conectarse rápidamente con gente que los invite a delinquir como lo que hemos estado viendo en el último tiempo, pero también sentimos que los gobiernos no han hecho lo suficiente como para poder tener a la niñez y a la juventud cubiertas y protegidas, cuál es su labor, porque debe de tutelar la seguridad de la sociedad, pero principalmente de los más desprotegidos. Y resulta que, bueno, pues sí, se hacen conciertos y que para los chavos y que vamos a hacer alguna actividad de la vía recreativa que se sigue abriendo, pero el resto del tiempo, ¿qué está pasando? Escuela para todos, trabajo para todos, seguridad en el empleo. ¿Tienen seguridad los muchachos ahorita, por ejemplo, que acaba de pasar el ingreso a las escuelas públicas para preparatoria, para la universidad, para la secundaria, digamos? Hay muchos rechazados. Entonces, todos esos muchachos, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Tener la esperanza para el siguiente semestre o buscar la alternativa de trabajo? No hay. No hay trabajo. Entonces, bueno, hay una serie de factores que están influyendo para que la inseguridad se siga manifestando. Y no vemos por dónde le estén entrando o le quiere entrar el gobierno. Okay. Bueno, pues con estas primeras palabras nos vamos al primer bloque. Recuerden, estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su opinión, su experiencia? Por supuesto, esta mesa está aquí también durante toda la semana para analizarlo, para proponer también soluciones hacia dónde vamos, qué es lo que hace falta. Ya la maestra, la licenciada nos comentaba, pero también usted, ¿qué es lo que le parecería? ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? 3030-5307, le reitero, 3030-5307.
3307 y también tenemos una alada sin costo. 01800-087-8817. Estamos también en Twitter en @C7-Est Central. Nos vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Le reitero nuestras líneas telefónicas para que usted nos comparta su experiencia, cuál es su punto de vista, cuáles serían las soluciones para aportar. Recuerde que, bueno, pues dentro de una sociedad todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que opinar. La maestra Noemí Rodríguez hablaba acerca de la escuela, trabajo para todos, la violencia exacerbada que se ha vivido en los últimos meses en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues su opinión es muy importante, háganosla llegar. 3030-5307 y también la alada sin costo, 01800-087-8817. Les recuerdo que estamos en Twitter en @C7-Est Central. Pues bien, regresamos aquí. Hugo Luna, Sí. por favor, de Movimiento Ciudadano. Mira, abordando el contexto en el que nos encontramos de cierta alarma en la sociedad tapatía, la zona metropolitana de Guadalajara, creo que ya tenemos muchos años que dejamos atrás aquella Guadalajara segura, aquella Guadalajara en la que, lo digo a mis 40 años, andabas en la calle de chiquillo o incluso en la época de la universidad te movías de un lado para otro sin ninguna preocupación, ¿no? Creo que hubo 2 películas de terror, lo quiero decir con muchísima responsabilidad, pero 2 películas de terror que vimos en los últimos meses en el área metropolitana de Guadalajara. La primera es un suceso, lo digo así como de infancia, donde desaparecen unos muchachos en un centro comercial en Zapopan, en la Ciudadela, y fue como esta película de los robachicos como tal, y que lamentablemente al paso de los días, después de haber simbrado la sociedad tapatía, y lo digo con mucho respeto hacia la familia, hacia los que sufrieron este lastimoso secuestro y asesinato, pues aparecen unos jovencitos enterrados en el bosque de la primavera, ¿no? Y lo segundo, lo digo también con toda claridad, después de varios años, o de los últimos años, donde todos hemos sentido que se disparó la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la única opción que pareciera que nos queda es quedarnos en la casa, escondiéndonos, es cuando vemos un video en Guadalajara, en pleno Avenida Américas y Colomos, donde una persona de 60 años llega a unos pillos en unas motocicletas, lo agreden y aparece en un video en YouTube que creo que le dio la vuelta a las redes sociales aquí en Guadalajara y que además de haber aparecido en varios periódicos
Lo que creo que nos pasó en este segundo escenario, el primero fue la película de terror, de decir si existe esa amenaza del robachicos. La segunda es, cuando vemos ese accidente, creo que todos los tapatíos nos vimos en escena. Es como cuando dices, ya me vi. O sea, lo que le pasó a ese cuate es lo que me ha pasado a mí, o le ha pasado a mi vecino, o le ha pasado a mi mamá, o le ha pasado a alguien cercano a nosotros. Ese día se rompió algo que es hacer evidente o tener frente a la nariz de todos la inseguridad. Entonces, estos dos hechos los traigo a colación porque no tienen ni que ver con crimen organizado, ni con las películas que vemos en la tele, o nada por el estilo, sino son hechos absolutos y concretos. A todos nos han robado autopartes. Todos sabemos que las venden en 5 de febrero, ¿no? Todos sabemos que la autoridad lo sabe y no hace nada. A todos nos han robado celulares, a todos nos han robado bolsas, nos han roto los cristales de los carros, nos han sacado cosas, se han metido a las casas, a todos nos ha pasado. El tema es a la hora que lo ves en un video, es como cuando dices, es que así me pasó a mí o le pasó a alguien más. Y lo lamentable, lo digo con toda claridad, es que tú volteas a ver a la autoridad y parece ser que no le entienden. No saben qué hacer y eso es lo más preocupante. El problema no es que haya un accidente o haya un incidente como tal, sino el problema es cuando volteas a ver a quienes les otorgaste la responsabilidad de llevar las riendas de una sociedad y que no sepan qué hacer, ¿no? O como el caso lamentable del presidente municipal de Guadalajara, de Ramiro Hernández, de subirse a un helicóptero para ir a ver dónde estaba la inseguridad en la ciudad, ¿no? Como de caricatura. Hay que decirle, no, ve y camina a la ciudad, pero sin guaruras, o sea, ve tú y busca en cada uno de los puntos, ¿no? O la respuesta de la autoridad cuando la policía empieza a actuar y se vuelve una segunda película de terror, porque no resuelves el problema de la inseguridad, pero en contraparte empiezas a atacar a los ciudadanos, ¿no? Siempre se ha dicho en toda política pública moderna, que es el rescate del espacio público, es que los ciudadanos se apoderen del espacio, que a la luz del día y a la luz de la noche esté lleno de ciudadanos para que haya una percepción de seguridad, pero entonces los policías hoy les tenemos o miedo o rencor, que está peor todavía, ¿no? Porque te sientes agredido por ellos, ¿no? No es una persona de respeto, mucho menos que tú digas, es que está el policía y me siento más seguro, ¿no? Ya no sabes para dónde correrle, ¿no? Creo que tenemos una crisis realmente absoluta en materia de inseguridad y sobre todo una desconfianza muy fuerte en la autoridad para resolver este problema, ¿no? Ahora que tomas este punto de la desconfianza en la autoridad, ¿cuál sería como la solución para tomar nuevamente esta confianza hacia la autoridad? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Cuál es la opinión de cada uno aquí, ¿no? Para recuperar eso? Sí, Noé. Digo, que se tomen las cosas muy en serio. La verdad es que hay una realidad de que no hay tranquilidad en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahorita Hugo platicaba de 2 incidentes. Esos 2 incidentes hay 2 características muy, muy particulares. Una, la capacidad que tenían la familia y los amigos pues, de movilización, que se hizo conocido por casi toda la zona metropolitana. Y la otra, que el video se filmó. Pero pues casos hay muchísimos, ¿no? De hecho, hubo una nota que salió, yo la vi muy poco y acabamos de este fin de semana ver que se encontraron 11 cabezas en el municipio de Zacualco. También con lo que comentaba nuestra compañera del PRD, Mimi, la verdad es que efectivamente sí, ya platicaba, antes era, bueno, pues dicen que el amigo del amigo le pasó y es el vecino, el primo, un hermano, o a veces en carne propia se viven estos sucesos. La verdad es que no se ve certeza por parte de la autoridad, también algunas actitudes por parte, y en particular con el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, que en teoría como es la capital, pues debería de poner el ejemplo, pues las recomendaciones de pues que dejen de hablar por teléfono o que lo que hace que se sube un helicóptero, creo que la verdad es que se debe tomar mucho más en serio, tomarse medidas muy a fondo, porque pues la verdad es que no están dando soluciones y las reacciones están siendo muy lentas. La semana pasada, por parte del PAN Jalisco, nuestro presidente hizo un pronunciamiento muy fuerte en el que decía que pues, si no podían con la encomienda que los ciudadanos pues les dejaron,
ahora sí que renunciaran o que renunciaran los funcionarios. Vimos también la semana pasada que el secretario general pide una licencia por un mes, pues una licencia por un mes, pues lo que queremos preguntar es ¿de qué sirve, no? Entonces, creo que se debe de tomar mucho más en serio y pues empezar a, no sé si a integrar en foros, si los secretarios de seguridad pues no han tenido experiencias previas. La verdad es que raro porque Ramiro Hernández pues ya fue senador, en teoría debería de ser una persona que conoce bien del asunto de la seguridad y pues no se ve que estén tomando cartas en el asunto y pues muy preocupados, ¿no? Porque toda la gente está claro. dolida. En concreto, ¿como qué acciones deberían de tomar? Haciendo a un lado que si el helicóptero, que si... Mira, ¿qué acciones se deberían de Es un tema de la mitigar? más alta importancia, el tema de la seguridad. Es una realidad que la zona metropolitana de Guadalajara, toda en su conjunto, es el área más peligrosa del país al día de hoy. ¿Sí? Es un tema que viene de hace tiempo y que tiene 3 elementos que componen el camino para poderle dar solución. El primero es el de la prevención, un trabajo entre autoridades y ciudadanos que debemos de desarrollar en conjunto, en las escuelas, en las casas, la concientización. Este tema de la desconfianza genera un espiral negativo que trae, por una parte, a que solo 1 de cada 10 delitos sean denunciados y luego que al no darle seguimiento, solo 1 de cada 10 de esos delitos denunciados pueda llegar a sus, a sus últimas conclusiones. Necesitamos hacer conciencia de denuncia. Necesitamos que la gente confíe en que la autoridad va a llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de la siguiente parte, que es el de la procuración de justicia. ¿Sí? Este trabajo de investigación que debe de desarrollar el Ejecutivo por medio del Ministerio Público y que debe ser de una manera, como decíamos, de la más alta responsabilidad. Y el último, el de la administración de justicia, que es un tema donde concurren una serie de elementos y que últimamente el debate está en el tema económico. Necesita el Poder Judicial resolver el tema de autonomía financiera para abatir los rezagos que se tienen en el proceso de la aplicación de la justicia, y el otro para poder seguir haciendo su tarea de manera oportuna. Es, insisto, un tema que tiene que ver con partidos políticos en el sentido de la corresponsabilidad para solucionar el problema, no para culpar. Podemos hacer una larga historia de episodios de malas decisiones de presidentes de la República panistas, de gobernadores yo recuerdo este episodio, como menciona Hugo, con todo respeto, pero también como película de terror, donde por la ocurrencia de un procurador sin experiencia al sentirse policía, llegan a asesinar a una niña que estaba secuestrada. Esas cosas no deben de suceder. Si el señor es un buen abogado, que se mantenga detrás de su escritorio, pero que no salga a conducir un operativo. Eso es criminal. Pero bueno, vamos al tema de solución. Yo creo que son estos 3 puntos, 3 líneas generales a grandes pinceladas, donde debemos de darle el mayor de los intereses. Uno, insisto, en la prevención, otro en la procuración y otro en la administración de la justicia. Muy bien, con esto nos vamos a un corte, nos vamos con prevención, procuración y administración de la justicia, y esto de las denuncias, ¿no? Que las personas, no, pues ¿cómo voy a ir a denunciar si me tienen ahí 6 horas, ¿no? A ver a qué hora nos atienden. Creo que también eso es como parte por la cual muchas personas no van a denunciar, o 1 de cada 10 va y denuncia, como comentas, Alberto. El tema de la confianza policíaca es un tema que nos debe de ocupar, porque en cualquier otra parte civilizada
En el momento en el que se incorpora la policía en un asunto de delincuencia, comienza la solución del problema. Aquí la gente siente miedo a la hora que se incorpora la policía a tratar de resolver un problema. De regreso platicamos un poquito más acerca de esto. Vamos al corte, estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos al corte y regresamos con sus comunicaciones. 3030-5307 y también 01800-087-8817. Estamos también en Twitter en @C7-Est Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, hablando de este tema muy sensible, delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo les comentaba que de regreso sus comunicaciones les damos salida de una vez y después vamos con Noé Chávez del PAN. Lucía González nos dice, deberían de empezar por las carreteras, están horribles, hay muchos baches. Para detener la delincuencia deben de empezar por los federales. Ricardo Castellanos de Tabachines comenta, la seguridad es parte de los servicios públicos de un plan de desarrollo, no solo pobreza y desempleo generan delincuencia. Hay quienes quieren serlo, pues el incentivo es muy alto, es decir, poca probabilidad de que los agarren. Por cierto, Ricardo Castellanos dejó un plan municipal en Alianza Ciudadana y quisiera ver a Hugo Luna. Ricardo, Hugo se lleva tus datos. También Víctor Carrillo de Miravalle dice que la madre de la delincuencia es la sociedad secreta en los policías municipales y que viven en comunión con el delincuente y proyectan cómo perjudicar al ciudadano para echarse una moneda extra al bolsillo. Finalmente, Marta Gutiérrez del Palomar comenta, los vecinos de Tlajomulco también tenemos miedo de las constantes balaceras y levantones entre narcos. Pues es lo que hablamos, ¿no? De la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, ¿nos permites poquito? Vamos con Hugo. Con Noé Chávez. Ya estoy revolviendo apellidos, ¿eh? Noé Chávez. Con Noé Chávez y después con Hugo Luna. Sí, breve, ahorita que comentabas de las propuestas, claro que sí. Digo, es evidente la capacitación a los mandos policíacos, los exámenes de control de confianza, que en el PAN los diputados han votado varios puntos de acuerdo para que haya exámenes de control de confianza, empezando por el gobierno estatal, por el gabinete, la prevención y la cultura. En la cultura sí hay, es un aspecto muy importante que normalmente pues no se tomaba tanto consideración. De hecho, ahorita que veíamos las llamadas de Ricardo Castellanos y de Víctor, que participaron, veíamos que ellos decían que está siendo muy atractivo para los jóvenes entrar a la delincuencia organizada. Me llamó mucho la atención que hoy en El Informador sale un artículo en el que hablan que 4 de cada 5 jóvenes no tienen un rechazo hacia el narcotráfico. Solo uno tiene un rechazo, significa que a 4 pues, les da como, pues igual ni me afecta, o sea, si tengo un amigo que es narcotraficante no tengo gran problema. Entonces creo que también tenemos un problema de cultura, es una realidad que no es una responsabilidad solo de los gobiernos, también pues todos tenemos que hacer nuestra parte en la educación de los jóvenes, de nuestra familia, los valores.
Pero sí, pues se necesita emprender ya, como ahorita decía bien Alberto, pues actividades de prevención, pero ya muy concretas, porque la verdad es que se nos está yendo el tiempo y pues no, en las escuelas no ha habido, por ejemplo, una modificación a los programas donde se les dé alguna plática. Las corporaciones no se están acercando a los ciudadanos. Antes las corporaciones iban a las colonias, a las asociaciones vecinales para platicar qué era lo que estaba pasando. Ahorita no se están acercando. O sea, creo que sí hace falta más interactuar con el ciudadano, porque sí nos queda claro, el asunto de seguridad pues es del gobierno, pero también los ciudadanos pues tienen una gran responsabilidad. Hugo Luna. Sí, yo, mira, a propósito incluso de las llamadas, 3 vertientes. La primera está, creo, en los gobiernos municipales primero y en complemento estatal y federal, el construir mecanismos que te permitan bajar la violencia de la ciudad. Es muy poco lo que ves en muchos gobiernos, el apostarle a la recuperación del espacio público, al tema del desarrollo de los jóvenes, hoy a propósito del Día Internacional de la Juventud, al tema de la educación. Es decir, si no empezamos a abrirle oportunidades de desarrollo a nuestra comunidad, a los jóvenes, si no empezamos a encontrar mecanismos que fortalezcan el concepto de ciudadanía, reconstruyan el tejido social, es decir, si no nos vamos a la médula del origen de todo el problema, si no le damos oportunidades a la gente, pues a macanazos, como decían en Zapopan, no vas a resolver nada. Lo segundo es, tampoco es un asunto de ocurrencias y de buenas intenciones. Si los gobiernos no tienen método, es decir, el gobierno municipal es responsable de los asaltos de bajo impacto o la violencia de bajo impacto, que le llamamos el robo pues directo, que te roban el celular, que en la calle y demás. El gobierno estatal y el gobierno federal son los responsables de atacar al crimen organizado. Hoy en día, lo decían hace rato, salir a carretera en Jalisco, en muchas regiones, ya se volvió imposible. Ahora resulta que ni siquiera hay una libertad de tránsito como ciudadanos, porque el gobierno del estado y el gobierno federal perdieron el control de ciertas regiones del país. Acércate a las fronteras con lo que se te ocurra, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, etcétera. No, ahorita estábamos hablando del área metropolitana, pero la verdad es que ahora da miedo salir de Guadalajara porque ya ni siquiera hay seguridad en las carreteras. Y lo tercero es, en este país, mientras no haya impartición de justicia, no vamos a tener un mecanismo, digamos, de contención del crimen. La nota de la semana pasada era que los motoladrones de ahí de la zona de Chapultepec los detenían, los llevaban con los celulares robados y demás, y salían con una fianza de 5,000 pesos. Es una burla que el sistema judicial de Jalisco, de Guadalajara, de Jalisco y de México esté bajo esa circunstancia. En resumidas, si no tienes gobiernos que entiendan la importancia de la construcción de la ciudadanía, si no tienes método para atacar a la delincuencia y si no hay impartición de justicia, como sociedad estamos fracasados. De veras, el sistema colapsó. Hoy Guadalajara y Zapopan son dos de las ciudades más violentas del país. Y no se ve en ninguno de los dos presidentes municipales que entiendan qué hacer. Y el gobierno del estado como si no tuviera responsabilidad. En la luna. Sí, perdón. Gracias. Gracias, Hugo. Sí, por favor, maestra Noemí Torres. Mira, bueno, coincidiendo en gran parte con lo que mencionan mis compañeros aquí presentes, efectivamente, los gobiernos no le han apostado a la prevención. O sea, tengo la experiencia docente y he escuchado eso de la prevención. Siempre se toma. Lo de los camiones, va a haber aumento, pero los camioneros se comprometen a que van a arreglar las unidades. No hay, para empezar, una visión de futuro. No hay un plan. No tienen ni la más remota idea de qué carambas hacer los que están gobernando y los que ya gobernaron. Díganme en qué espacio, académico, en el docente, en el del campo, lo del agua. Me parece que los empresarios tienen un poco más idea porque es su negocio, ellos sí planean a futuro, ¿no? El gobierno no. Si no se tiene delimitado el problema, si no se reconoce el problema, no se pueden plantear soluciones. Eso es de cajón. Primero se tiene que hacer un diagnóstico de cómo está esta sociedad,
para entonces, a partir de tener un conocimiento muy objetivo de qué es lo que está sucediendo, entonces proponer, primero, tareas a corto plazo para tratar de calmar Lo correctivo, lo rápido. correctivo, Ajá. ¿sí? Pero tienen que trazarse las líneas a grandes espacios, unas metas a largo alcance, 10, 20, 30 años, que no se vengan interrumpiendo cada 3 y cada 6 años. Me preguntaba mi hija ayer, oye, es que no puede haber una ley internacional que obliguen a los gobiernos inútiles a obligarlos a hacer planes a 20, 30 años. Yo, pues no, mija, no hay. Desgraciadamente no hay. Pero es que este país no cambia, no va a cambiar. Yo entré a estudiar cuando existía el plan de 11 años de Torres Bodet y nunca hubo una evaluación. Nos impusieron luego el plan del 72 y empezó y nunca hubo evaluación y cambiaron por el del 92. Y luego del 92 cambiaron por el de hace ratito. El de hace ratito lo cambiaron por el de hace más ratito. ¿Sí? Y entonces la cartilla que se impuso por ahí en octubre del año pasado ya la desaparecen en este año. Entonces, si hacen educación también es en el asunto de la legislación, en el asunto del trabajo, en el asunto de todos los niveles en el país. Bien, entonces tiene que haber planes. Primero, partiendo del diagnóstico, planes de prevención donde incluyan a la sociedad, ¿sí? Convencernos de que somos parte de una sociedad y que tenemos la necesidad de convivir en mejores condiciones. Que la gente sepa qué es, efectivamente, que entienda qué es la convivencia. No es el estar junto a tú y yo, no. Convivir armónicamente, respetándonos unos a los otros, haciendo del espacio público el espacio de todos, pero también la obligación de todos. Entonces va junto con la educación, la prevención, la educación, pero luego también tenemos un grave problema. Los policías no le tenemos confianza porque hemos sido víctimas de la delincuencia, de la policía, se criminaliza a las víctimas en lugar de ayudárseles, víctimas de violación, de robo, de lo que sea, llegan a la denuncia y entonces la gente se enfrenta con que la policía acusa al que ha sufrido la violencia. Entonces ahí tiene que haber cambios también y que operen cambios en los mandos policíacos, pero cambios en la educación también, la formación que se les está dando a todos los niveles. A los policías de barrio, a los policías motorizados, a los policías en vehículo, en motocicleta, en lo que quieran, pero que sepan cómo moverse y en dónde andan, cómo estos policías puedan, con esta planeación, el actuar junto con la sociedad para evitar eso que es doloroso, que la policía no se le reconozca como alguien que va a ayudar, sino alguien a la que se le tiene miedo. ¿Por qué? Porque se pueden ser víctimas. Y por último, nada más, la autogestión en la gente, que con la gente a veces parece como que puede ser muy difícil. Pero cuando la gente va entendiendo poco a poco que pueden ser parte de la solución y la parte más importante de la solución a los problemas, es la gente que va a jalar a la propia autoridad y la va a llevar a su ritmo. Porque la gente entonces va a obligar a que las cosas cambien. Que a lo mejor ya estamos como entrando en esa dinámica, ¿no? Sí, como comentaba Hugo, que uno se ve reflejado y entonces podemos entrar en esta dinámica como sociedad. Se puede entrar y podemos hacer que todos nosotros en las escuelas, los niños, los adolescentes, los jóvenes en las universidades también participen y propongan qué hacer, cómo cuidarse unos a otros de la delincuencia, y cómo ir desapareciendo la delincuencia. Yo veía un programa hace unos días en la televisión sobre cómo desaparecieron los índices de violencia en un barrio de San Salvador de 17,000 habitantes, pegadito ahí, una colonia, digamos, de un lugar donde había 4 muertos diarios o 5, ahorita tienen 2 años en que no había muertos, más que 2. Okay. ¿Por qué? Porque llegaron a acuerdos, toda la sociedad, fíjense bien, la sociedad con la autoridad, incluyendo con los maras. Ok, tenemos que ir a un corte. De regreso, ¿están de acuerdo? Nos vamos como a cosas muy concretas, ¿no? La maestra hablaba acerca de acciones correctivas, pronto, aquí y ahora, y también estos planes a 10, 20, 30 años en educación, con los policías, impartición de justicia. Entonces, de regreso, si quieren, nos vamos con
con soluciones que pudiéramos aplicar, ¿no? 3030-5307, 3030-5307, también nuestra alada sin costo, 01800-087-8817. Les recuerdo que también se puede manifestar en Twitter en @C7-Est Central. El tema esta semana es delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Ya de regreso en su programa Estación Central, gracias por continuar con nosotros. Tenemos comunicación, les doy salida de una vez para, terminando, nos vamos con soluciones, con apuestas, ¿no? Tenemos a Carlos Díaz Barajas, de Santa Fe, en Tlajomulco. Comenta, 1, para Hugo Luna, lo que comenta y dice de Ramiro Hernández y que le pide que... Es que espera, no le entiendo muy bien a la letra, perdón. Ya. Y que camine, y que le pide que camine por la ciudad, que... Híjole, sí, es que no entiendo muy bien la letra, perdón, digo, de verdad. Que es lo mismo, que le diga lo mismo a Ismael del Toro, que la inseguridad en Tlajomulco y Guadalajara está igual. No se vale tirar la piedra y esconder la mano. 2, lejos de tirarse de si suben o no a un helicóptero, deberían ponerse a trabajar independientemente del partido. Y 3, en Santa Fe estamos trabajando ya para prevenir estos problemas, apoyando el deporte, la cultura y la educación, lejos de partidos políticos. Gracias, Carlos Díaz Barajas. Nancy Liliana Loza Álvarez, de Valle de la Misericordia, cree que la educación de la familia con valores es fundamental para tener buenos ciudadanos. Y recuerda una frase, corrige al niño para no castigar al hombre. Gracias, Nancy. Rafael de la Torre, de la Colonia Ladrón de Guevara, felicita a los panelistas y a una servidora, muchas gracias. Comenta que las oportunidades para los jóvenes están limitadas porque las distribuciones de los bienes son desiguales. Muchas veces culpan a los padres cuando ellos vivieron en condiciones similares. La sociedad está produciendo el mismo malestar. Y finalmente, Ignacio Dávila, de la Colonia Monumental, felicidades a Alberto Mora por reconocer los problemas del gobierno que representa. Solo así se resuelven las cosas. Muy bien, pues bueno, estas son las comunicaciones, lo que hablamos, zona metropolitana, inseguridad, propuestas. Por favor, Alberto Mora. Mira, nosotros en la Fundación Colosio tenemos muy claro esta gran necesidad de atender el problema de fondo. Por eso llevamos seguimiento al trabajo que viene haciendo Enrique Peña, el equipo del gobierno federal, en la construcción de un plan en el que concurran las principales fuerzas políticas. El Pacto por México sigue vivo y en el Pacto por México se está trabajando para construir una visión de futuro. O más bien se trabaja con una visión de futuro para solucionar los problemas urgentes y los importantes, sin detenernos en la competencia política que se va desarrollando en distintos episodios en el país.
hay ya un avance donde participaron todos los partidos políticos. A lo mejor a Mimi se le olvidó el tema del mando único. Ahí concurrieron las distintas fuerzas políticas, caminaron las distintas representantes de los partidos en las cámaras para dar este apoyo. Aquí en el estado de Jalisco ya se presentó una iniciativa que va por este rumbo en el tema de la seguridad y el mando único de las policías. Hay un ejercicio que se está haciendo ya para la zona metropolitana, donde hace falta todavía detallar algunos aspectos para poder concordar en esto, pero básicamente todos estamos conscientes que se necesita policías mejor pagados, que se necesita la aplicación de los sistemas de control de confianza, que se necesita llevar una revisión de la conducta de los miembros de las corporaciones policíacas, tanto en las áreas administrativas como en las áreas operativas, que se necesita una capacitación permanente para los miembros de los cuerpos de seguridad, que se necesita un eficiente equipo de trabajo en el tema de la inteligencia, que fue desmantelado por otras administraciones y que se está volviendo a reconstruir para poder llevar y darle seguimiento al trabajo de persecución de la delincuencia. Es un tema que nos implica a todos. Es un tema que necesitamos verlo con la más alta responsabilidad. Es un tema que debemos de trabajar para ver cómo sí lo solucionamos, cómo podemos regresar. Como decía Hugo, somos más o menos contemporáneos generacionalmente. Yo también jugué fútbol en la calle y sin problemas de inseguridad. Yo también salía a la escuela y regresaba con la tranquilidad mía de que no me iba a suceder nada en el camino y con la tranquilidad de mi familia también de que podía ir y venir a la escuela sin correr algún riesgo, que me podían dejar en la escuela sin riesgo de tener que convivir con personas que fueran malas influencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, los gobiernos priistas ya lo hicieron. Sí se puede solucionar el problema. Ya tuvimos un Guadalajara seguro, ya tuvimos una zona metropolitana agradable, ya tuvimos a nuestro estado como uno de los principales atractivos turísticos, no solo nacionales e internacionales. Estamos conscientes del problema que genera una condición de inseguridad de este tipo. Es un tema que tiene que ver, como lo mencionaban, con asunto de economía y de oportunidades, pero se vuelve un círculo vicioso que debemos de romper, porque no hay oportunidades, entonces los jóvenes caen en puntos de crisis donde necesitan resolver sus problemas y la vía más fácil es la de la delincuencia. Pero, por otra parte, los inversionistas no sienten segura la ciudad para traer su dinero y por eso no se generan empleos y trabajo y oportunidades para mujeres y hombres, jóvenes y adultos. Debemos de romper ese círculo vicioso y debemos de hacerlo en conjunto. Es una responsabilidad de todos y solo trabajando como lo estamos haciendo de manera responsable es como podemos llegar a darle respuesta y a darle la vuelta a este problema que a todos nos preocupa. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto Mora Martín del Campo. Hugo Luna Vázquez Ollaneta. Tenemos ya los últimos minutos, entonces, para hacer concretos. La llamada de Carlos Díaz Barajas de Santa Fe en Tlajomulco me da el pretexto para hablar de algo muy concreto y parto con mucho respeto a su llamada de entender que no está resuelto el tema de la inseguridad en Tlajomulco. Tlajomulco tuvo la peor escena del terror, que fue un crecimiento desproporcionado desde el 98 hasta el 2009.
Lamentablemente la política federal y los gobiernos municipales de aquel entonces permitieron que hubiera una gran ciudad dormitorio como Santa Fe y Chulavista. Y luego, con respeto a la gente que vive allá, y los que me están escuchando me entienden la idea. Crecieron casas a lo loco, las casas estas del Infonavit, sin espacios públicos adecuados, sin escuelas, sin articulación con la ciudad, es decir, muy pocas vialidades. Se ha trabajado muchísimo en toda esa zona. Yo me acuerdo en 2010, siendo parte del gobierno de Alfaro, donde al inicio, a los 2-3 meses, con una alerta que teníamos de que estaba convirtiéndose en una favela realmente, entramos como una estrategia de shock con todas las áreas de gobierno, primero para que hubiera autoridad, para que hubiera presencia del gobierno en todos los ámbitos. Y luego trazamos una agenda, mejoramos todas las escuelas de la zona. Tienen 2 centros, y se lo recomiendo a todos los sociólogos que les interese el tema, tienen 2 grandes centros de desarrollo comunitario. El Chivabarrio, que hoy es un orgullo de toda la gente de Santa Fe, ese lo inauguró, nos acompañó Jorge Vergara, Angélica, su esposa, Alejandro Fernández, fue Jimena Navarrete de la Miss Universo, hay un centro de children, hay una escuela pública de natación, hay un centro de arte urbano que es La Planta, tienen canchas de fútbol profesional en Pastas, todo un centro. Acabo de ir, no tiene un graffiti. Okay. Está Children International. Tienes un lugar de primer mundo en donde estaba lo más complicado. Hoy puedes ir realmente sin problema. Y en Chulavista hay un centro comunitario que se hizo de la mano con el ITESO, increíble, gestionado por la misma gente de la comunidad. Es decir, sí se puede empezar a revertir los problemas de inseguridad, pero tienes que construir una política pública para recuperación de la sociedad y para meterte a la reconstrucción del tejido social. Hay todavía mucho por hacer, pero estoy seguro que hoy Santa Fe y Chulavista están mucho mejor de como estaban hace 4 años. La segunda vertiente de la que yo hablé es que había que entender cómo hacerle, que ese es uno de los grandes defectos de algunos gobiernos, que no saben qué hay que hacer. Entonces, sí se puede hacer, y lo digo a propósito de la llamada, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Hugo. Nos quedan 2 minutos, ahora sí que uno y uno, por favor, maestra, uno, maestra, por favor. Maestra, sí, no. Bueno, miren, yo nada más quisiera agregar. Breve, por favor, maestra. Necesitamos tomar al toro por los cuernos, y uno de ellos es en el asunto de la policía. Formación científica, una buena preparación para la policía, para que pueda estar a la altura de los requerimientos de la sociedad del siglo XXI. No podemos seguir pensando en policías semianalfabetas y que maltraten a la sociedad. Entonces, una formación científica y además que efectivamente el gobierno actúe con seriedad. Primero despiden al secretario de Seguridad Pública porque dice que hay 4,000 policías cuando nada más había 1,000 en las calles. ¿Qué pasaba? La nómina era de muchos y quedan 1,000 actuando. Entonces, ese tipo de cosas no pueden existir. Seriedad, tener las cuestiones de este asunto muy precisas para que la sociedad vuelva a tener confianza. Y se restaure el tejido social. Y lo que ella había mencionado, prevención, gracias, pero al nivel, primero, de planeación a largo plazo. Muchas gracias, maestra Noemí Rodríguez. Gracias. Noé Chávez, por favor. Sí, rápido. 10 segundos dicen. Lo primero es que tenemos que afrontar la realidad. Por ejemplo, no hay indicadores desde febrero en la página del gobierno estatal ni de los municipios. Creo que es algo importante porque tapar la realidad no cambia nada. La violencia no le beneficia a ninguno de los partidos. Digo, al final de cuentas, creo que voluntad de que esto cambie, creo que de todos. Cuando inició el gobierno del Estado, el PAN tuvo la voluntad de hacer lo de la Fiscalía General. Ellos dijeron que era importante para tener mayor coordinación y el PAN le entró. Ahorita que comentaban lo del mando único, lo que propuso Calderón no era el mando único así. Calderón proponía el mando único como una forma de coordinación, no una fuerza de reacción, que es el mando único que tenemos actualmente. Y de la llamada que decía Rafael de la Torre, de la distribución de bienes y que para que los jóvenes también tengan más oportunidades, algo que me llama mucho la atención es un lugar muy bonito de recreación que es el Camellón de Chapultepec, que ya se le está prohibiendo a los jóvenes. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar, porque al final de cuentas, pues que se busque alguna alternativa y que estos jóvenes no se les rechace y ahora ya no pueden ir a andar en su patineta. Muchas gracias, Noé. Gracias a todos por haber venido a Estación Central. Muchas gracias, Begoña. Hasta mañana. Continuamos mañana con nuestro tema, que es delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Los esperamos a asociaciones civiles y también universitarios. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.